presentes. Muy buenas tardes, Begonia. Ya vamos interactuando por el chat del grupo. De igual manera, en el curso, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, inquietud, lo pueden realizar mediante el chat. Como la semana anterior ya hemos ido visualizando, nosotros vamos a realizar la lectura de las consultas o preguntas de forma gradual. Según vamos explicando las temáticas, una vez terminado un determinado tema, yo voy a indicar. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o consulta sobre lo referente a nuestro curso. Muy bien, buenas tardes, Edu, Dagoberto y todos los que están presentes en la sala. Ya, entonces mostraremos nuestro material de trabajo del día de hoy, ¿correcto? Muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar el material número 2. En este material número 2 o tema número 2, el día de hoy trataremos dos herramientas o dos bloques de herramienta que están en un solo bloque, que son los formatos con grupo fuente y lo que es el párrafo. La clase anterior ya hemos hablado sobre el grupo portapapeles. Muy bien. Entonces, el día de hoy, para nosotros tratar el formato o el bloque de herramienta formato, nosotros tenemos que irnos a la parte de la edición de texto. Entonces, esta opción o esta herramienta sigue ubicado en el botón o en la pestaña inicio de nuestro Microsoft Word. Entonces, sin mucho que redundar, voy a minimizar esto de aquí y voy a empezar a ejecutar nuestro programa Microsoft Word. Muy bien, ahora que estamos ubicados ya dentro de nuestro programa, el día de hoy hablaremos o trataremos estos dos bloques de herramienta. El bloque de herramienta fuente y también el bloque de herramienta párrafo. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender algo. Si nosotros queremos darle apariencia, estilo, color a nuestro texto, nosotros utilizaremos el bloque de herramienta párrafo. Pero si nosotros queremos ordenar todo ese texto que hemos escrito o agregado, nosotros vamos a interactuar con el bloque de herramienta párrafo. Entonces, son dos bloques de herramienta que están netamente ligados a interactuar uno con el otro. Muy bien. Entonces, para dar inicio, yo primeramente voy a escribir la palabra, ¿no? O el texto, bienvenido. ¿Correcto? Bienvenido. Entonces, a este texto que nosotros estamos escribiendo, nosotros vamos a acercar con lo que es la herramienta del Zoom para poder visualizar de forma más clara. Muy bien. Entonces, miren acá, nosotros tenemos el texto ya insertado, es decir, la palabra bienvenidos dentro de un documento. Entonces, aquí miren por acá, este texto, cuando yo inserto, tiene un formato predeterminado. ¿Y a qué llamamos el formato predeterminado? O sea, es decir, cada vez que nosotros entremos a Microsoft Word y escribamos alguna palabra o algún texto,
siempre se va a insertar con la tipografía de letra Calibri Cuerpo. Y a la vez también este texto para nosotros va a tener un tamaño 11 y va a estar alineado al lado izquierdo. Entonces, a esta configuración inicial con la cual interactuamos se llama el formato predeterminado. Pero nosotros, dentro de Microsoft Word, al interactuar con estas herramientas, nosotros podemos cambiar de forma libre. Y para cambiar de forma libre, nosotros tenemos que seleccionar primeramente el texto. Y una vez seleccionado, nos vamos a las herramientas o botones de comando que están asociados a una acción. Entonces, miren por acá, yo a este texto le quiero cambiar la apariencia a nivel de escritura. Si yo quiero cambiar la apariencia a nivel de escritura, yo me voy a ir a la opción o al botón de comando fuente, en este caso a la tipografía de letra. Pero para que se pueda visualizar voy a agregar más texto. Bienvenidos al curso de ofimática profesional nivel básico, ¿correcto? Y entonces voy a seleccionar a todo este texto y le voy a cambiar. Y miren que cuando yo hago el clic en la flechita, a mí me va a desplegar esta otra ventana en la que yo voy a poder visualizar, como por ejemplo, en un primer bloque, las tipografías de letra que estoy utilizando con mayor frecuencia. Pero si paso un poquito más abajo, en donde indica todas las fuentes, yo puedo visualizar una cantidad considerable de tipografías de letra. Y si yo quiero visualizar cómo va a quedar si yo escojo uno de estos, no necesariamente voy a hacer el clic. Voy a pasar solamente el cursor del mouse por encima de estas tipografías y lograremos visualizar las diferentes apariencias que tiene nuestro texto. Miren, yo voy a ir bajando de forma gradual y ustedes van a ir visualizando diferentes formatos, diferentes tipos de letra para este texto de aquí. Entonces, ¿qué significa esto? De que ustedes pueden elegir de forma libre cualquiera de estas tipografías de letra para considerarlo y así redactar con esa tipografía sus documentos. Miren, ahí tenemos una cantidad considerable de estas tipografías de letra. Y entonces, si ustedes quieren utilizar una en especial, ya seleccionan de forma libre. En este caso, yo voy a elegir la tipografía de letra Times New Roman y en un tamaño 12. Muy bien. Pero si ustedes quieren utilizar otra tipografía, de repente quieren utilizar la tipografía de letra Arial, lo pueden hacer. O de repente la tipografía de letra Comic Sans MS. O de repente por ahí hay otra tipografía que a ustedes les gusta utilizar con mayor frecuencia. Pero ojo aquí, cuando ustedes seleccionen la tipografía de letra para documentos formales, ustedes tienen que regirse a los reglamentos.
y utilizar ya sea una tipografía de letra Times New Roman o si no, la tipografía de letra Arial. Son los más utilizados para la redacción de documentos formales. Muy bien. Seguidamente a ello, nosotros podemos visualizar en el siguiente botón que nosotros podemos definir de forma libre también el tamaño de la letra. Y entonces aquí nosotros podemos visualizar tamaños de letra desde el tamaño 8 hasta el tamaño 72. Y entonces ustedes, para ver cómo va a quedar, pueden pasar el cursor del mouse y de forma interactiva nosotros iremos visualizando de cómo va a ir quedando estos tamaños definidos. Y de repente por acá se me ocurre, ¿no? A mi, al tamaño de mi texto, yo le quiero poner un tamaño de repente menor a 8 o quiero ponerle mayor a 72. ¿Cómo lo puedo agregar? En ese caso, ustedes van a esta pestaña, borran ese número, de repente yo quiero un tamaño 6. Escriben el número 6, luego presionan la tecla Enter. Y miren, se ha definido. O de repente por ahí quieren un tamaño 2. Definen el tamaño 2, presionan Enter. ¿Correcto? Entonces, si acá ustedes no encuentran el tamaño que quieran poner, como por ejemplo el tamaño 13, no hay el tamaño 13. ¿Cómo lo podemos agregar? Vamos a escribir el número 13, luego presionamos la tecla Enter. Y miren, se ha aplicado ese tamaño a nuestro texto. Entonces, en estos casos, nosotros no nos tenemos que hacer problemas en el uso y la definición de tamaño que de repente no está en nuestra lista, el tamaño de repente seleccionado por nosotros. Y si ustedes no quieren tal vez interactuar con este panel o con esta ventana o con este botón de comando, ustedes pueden utilizar estos dos botones que están al lado derecho. Uno de los botones está con una flecha hacia arriba y el otro que está con una flecha hacia abajo. Entonces, ¿para qué sirven estos dos botones? Estos dos botones de comando a nosotros nos permite aumentar el tamaño o disminuir el tamaño de forma interactiva. Miren, voy a aumentar de tamaño y para aumentar solamente necesito hacer un clic. Y miren, se va aumentando el tamaño, ¿correcto? Se va aumentando el tamaño. Y si utilizo el otro botón que está al lado derecho, también puedo disminuir el tamaño de forma gradual. Miren, ahí está. La A mayúscula grande para aumentar de forma gradual el tamaño y la A mayúscula un poquito más pequeña para disminuir el tamaño del texto. Miren, y lo hace de forma gradual. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera, nosotros podemos interactuar con lo que es estos dos botones de comando, uno para aumentar el tamaño y el otro para disminuir. Seguidamente a esto, nosotros vamos a encontrar un botón de comando que normalmente no sabemos utilizarlo y menos
emplearlo en qué momento. Entonces, si nosotros hacemos o pasamos el cursor del mouse encima de este botón de comando, podremos visualizar la sugerencia. Ese botón de comando a nosotros nos permite cambiar mayúsculas y minúsculas, pero cambia este botón de comando solamente el texto seleccionado. Y entonces, miren por acá, yo a este texto que dice bienvenidos, lo voy a cambiar a minúscula. Entonces, si yo quiero cambiarlo a minúscula, voy a este botón de comando, hago clic y selecciono la opción de minúscula. Si yo hago clic ahí, miren que la palabra bienvenidos ahora se encuentra en minúscula. Y si quiero convertir también al texto al, voy a seleccionar el texto y le pongo minúscula. Al texto curso lo selecciono y lo pongo en minúscula. Al texto de también selecciono y le pongo en minúscula. A la palabra ofimática también lo pongo en minúscula. Pero, profesor, ¿siempre vamos a hacer uno por uno? No. Si ustedes desean poner a minúscula, en este caso, si su texto estaba así y quieren poner la primera línea en minúscula, lo único que van a hacer es seleccionar. Seleccionan toda la línea o toda la primera fila. Luego de seleccionar la primera fila, ahora se van a esta opción y hacen clic en minúscula. Miren que el texto que estaba escrito en mayúscula lo ha convertido a minúscula. ¿Correcto? Lo que estaba escrito en mayúscula lo ha convertido a minúscula. Y muchos a veces nos preguntamos, ¿no? Cuando en algún momento teníamos que escribir de repente toda esta línea de texto en mayúscula y después de digitar nos damos cuenta de que el texto se tenía que escribir en mayúscula, ¿qué hacía o qué se hacía? Teníamos que borrar y luego digitar nuevamente el texto activando la tecla de bloc mayúscula. Entonces, Microsoft Word ha visto esa necesidad de todos sus usuarios. Entonces, para esa situación es que implementa esta herramienta. Esta herramienta que nos permite cambiar de forma dinámica estos procedimientos. Ahora voy a hacer el caso. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos el texto en minúscula y ahora nos damos cuenta de que este texto tenía que estar escrito en mayúscula. Entonces, si queremos convertir a mayúscula, también vamos a hacer uso de este botón de comando. Y en este caso, vamos a seleccionar la opción de mayúsculas, ¿correcto? Hacemos clic y entonces el texto que hemos seleccionado se ha puesto ahora en mayúscula. Entonces, de esta manera, nosotros podemos interactuar y de forma viceversa. Entonces, estas herramientas no solamente hacen esa función. Ahora hagamos de cuenta y pongamos la siguiente situación. Entonces, miren acá. Ahora, esta línea de texto, toda o todas las palabras están escritas en minúscula. Y tal vez ahora mi objetivo sea, ¿no? Poner
cada inicial, voy a marcar de color rojo, cada inicial de todas estas palabras, miren, vamos a remarcar para que ustedes visualicen y lo entiendan. Estos textos que estoy remarcando de color rojo, tal vez yo necesite poner solamente a esos caracteres en mayúscula. Entonces, si yo quiero poner en mayúscula cada inicial de cada palabra, voy a seleccionar. Selecciono el texto, luego me voy por aquí. Y ahora voy a elegir la opción de poner en mayúscula cada palabra. Entonces le hago clic. Y miren, todos los caracteres de cada palabra que he remarcado de color rojo, ahora están en mayúscula. Entonces, si queremos hacer esta operación, también tenemos una herramienta con la cual podemos interactuar y la herramienta es poner en mayúsculas cada palabra. ¿Correcto? Así se denomina esa herramienta o botón de comando. Ahora hagamos de cuenta otra situación. Ahora nos vamos a encontrar de que tal vez nosotros queremos invertir. En este caso, si esto está escrito en mayúscula, tiene que estar en minúscula. Y los que están escritos en minúscula, que estén escritos en mayúscula. ¿Cómo podemos intercambiar? Para intercambiar eso, voy a hacer con este primer texto, hagamos de cuenta que esa acción quiero realizar, entonces voy a ir también a esta opción y en este caso le voy a pedir mediante este botón de comando que se ejecute la acción de alternar las mayúsculas a minúsculas y las minúsculas a mayúsculas. Miren, si yo hago un clic, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es el texto que estaba escrito en mayúscula ahora está en minúscula. Y los textos que estaban escritos en minúscula ahora se encuentran en mayúscula. Entonces, si yo selecciono todo esto y le aplico a todo eso esta función, miren que a este otro texto lo que ha hecho es ponerle o invertirle. Los textos que estaban en mayúscula ahora están en minúscula. Y los textos que estaban en minúscula ahora están en mayúscula. Miren, entonces también nosotros tenemos una herramienta exclusiva que ejecuta esa acción. Entonces nosotros podemos interactuar. Ahora lo voy a volver a cambiar y lo voy a alternar. Miren, ahí están las herramientas. Ahora, como la siguiente herramienta que nosotros vamos a interactuar o con la siguiente sería la opción o la herramienta tipo oración. ¿Y qué hace esta herramienta? Esta herramienta a un párrafo o a una línea de texto nos va a convertir o lo va a asignar solamente la letra mayúscula a la primera letra o a la primera palabra. Entonces, para ello vamos por acá y miren, en este caso, la B de bienvenidos está escrito en minúscula. Y cuando yo le aplique el formato de tipo oración, automáticamente ese botón de comando ha ejecutado y ha puesto a la palabra bienvenido
solamente al primer carácter en mayúscula. Entonces, miren ahí, nosotros tenemos 5 herramientas para poder interactuar si nos encontramos en algún momento en un caso similar a la que estamos explicando. A ver, vamos a ver por acá. De repente hay alguna consulta, duda. A ver. Enrique dice, disculpe, ¿todos logran escuchar? En mi dispositivo que se escucha bajito. Uy, 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 hay que aumentar el volumen. Silvia Nava dice, hasta el 1638 es el tamaño de letra. Claro, Silvia, tú puedes activar o insertar un tamaño diferente. Si es que tú no encuentras o no visualizas en esa lista el tamaño correspondiente, o sea, es decir, aquí, tú puedes insertarlo de forma manual. Pero hay que tener también un poquito de criterio cuándo y qué tamaños podemos utilizar, porque estos tamaños que a nosotros nos sugiere el programa son los que se puedan utilizar. De repente nosotros queremos agregar tamaños mucho más grandes y la usabilidad o el uso que le vamos a dar a ese tamaño de texto no es recomendable y es por eso que Microsoft Word, según su estándar, solamente agrega estos. Pero si desean, ustedes lo pueden insertar de forma manual. Eso no es un problema. Muy bien, mis queridos amigos, entonces ahora ya sabemos utilizar la tipografía o el botón de comando que hace referencia a las tipografías de letra, el tamaño de letra, el aumento del tamaño de letra y la disminución del tamaño de letra y lo que es el botón de comando múltiple que cambia mayúsculas y minúsculas con sus 5 herramientas. Muy bien. Ahora, como siguiente paso, si nosotros vamos a interactuar, ya voy a copiar esto y voy a duplicar. Ya sabemos copiar. Podemos presionar acá para copiar y luego hacemos clic aquí para pegar la cantidad de veces que nosotros queremos visualizar el texto en pantalla. Muy bien. Para el siguiente o para la siguiente herramienta, nosotros podemos seleccionar una línea de texto o si no, también solamente podemos agregar a una sola palabra, ¿correcto? A una sola palabra. Miren por acá. Si yo selecciono o me encuentro en el punto intermedio de una palabra, puedo aplicarle este formato al hacerle clic o si no, también me aparece una ayuda que yo puedo realizar mediante la combinación de dos teclas, de la tecla o la combinación control más N. Y entonces, esto es el famoso negrita. ¿El negrita qué hace? Lo que hace para nosotros es poner mayor énfasis al texto a la cual vamos a aplicar. Si ustedes visualizan esta línea de texto con esta otra, a la que hemos aplicado la negrita es más oscuro o más resaltado, mientras el texto normal no es muy oscuro ni muy resaltado. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar este recurso o esta función, nosotros solamente nos situamos en un texto y luego vamos aplicando. Pero si yo quisiera en su totalidad, selecciono todo el texto que yo quiero resaltar de negrita,
Entonces selecciono y luego hago clic en negrita. Pero, miren, voy a poner el siguiente caso. De repente ustedes tienen una parte aplicado la negrita y la otra parte no. En este caso, ustedes tienen que hacer 2 veces el clic, pero de forma calmada o de forma pausada. Entonces, yo le voy a aplicar la primera negrita, eso desactiva las negritas a los otros textos. Ahora que el texto no está en negrita, le aplico a todos para que sea de forma uniforme. ¿Correcto? Entonces, la negrita sirve para dar mayor énfasis o resaltado de una línea o una sola palabra de nuestro documento. Luego tenemos la otra herramienta que es la de cursiva. ¿Y qué es cursiva para nosotros? Cursiva o el formato de cursiva es una ligera inclinación del texto hacia el lado derecho. Entonces, si yo selecciono este texto, bienvenido, y le aplico la cursiva, miren, ustedes han podido observar que el texto se ha inclinado ligeramente hacia la derecha. Y de igual manera, si ustedes desean poner esa característica o este recurso de la cursiva a toda la línea o a un conjunto de textos, ustedes tienen que seleccionar. Luego de seleccionar, se van a esta opción de donde lo pueden activar. Pero si ustedes no desean utilizar este botón de comando, a nosotros Microsoft Word nos indica lo siguiente. Si tú quieres inclinar o aplicar la cursiva, también puedes presionar la tecla Control más K para aplicar ese formato. Es una característica muy peculiar con respecto a los demás componentes. Seguidamente, también nosotros tenemos otro botón de comando. Hagamos de cuenta que esto fuera o esta línea de texto fuera el título de nuestro documento. Y normalmente nosotros al título de nuestro documento le agregamos, ¿qué cosa? Un subrayado. Y entonces, si ustedes quieren aplicar a toda la línea o de repente solo al primer texto o a la primera palabra, ustedes se sitúan dentro de la palabra y le hacen clic en la S subrayada. Y entonces, ¿qué acción ha ejecutado? La acción que ha ejecutado es subrayar ese texto. Ahora, si ustedes quieren subrayarlo todo, no hay problema. Seleccionan todo el texto a subrayar y luego hacen clic en esta opción de subrayado. Y al activar, ustedes lograrán visualizar este efecto. Muy bien. No solamente podemos hacer eso. Si nosotros seleccionamos y hacemos la siguiente situación, hagamos de cuenta que el subrayado que yo he asignado no me gusta. No quiero un subrayado así. Yo quiero un subrayado de repente con puntos o un subrayado con guiones o un subrayado ondulado o un subrayado doble por ahí de repente se me ocurre, ¿no? Entonces, para ello también Microsoft Word está preparado. Seleccionamos el texto y esta vez ya no vamos a hacer clic en la S, sino vamos a hacer clic en la flechita que está al costado.
Al hacer clic ahí, se nos despliega esta ventanita. Y en esta ventanita, ustedes lograrán visualizar diferentes tipos ¿de qué? De subrayado. Entonces, ahí está. Tenemos subrayado doble, tenemos subrayado grueso, tenemos subrayado punteado, tenemos subrayado con guiones, tenemos subrayado con punto y guión. También tenemos el subrayado punto, punto, guión o el subrayado ondulado. Miren que de acuerdo que hemos ido pasando el cursor del mouse, hemos ido observando de cómo podría haber quedado si nosotros seleccionamos uno de estos subrayados. Entonces, si yo de repente quiero aplicar un subrayado doble, le hago el clic respectivo. Y entonces, miren, el subrayado doble quedó. Pero, profesor, yo el subrayado lo quiero de otro color. Si tú deseas el subrayado de otro color, también lo puedes cambiar. ¿Y de qué manera? Vuelta, regresamos a la flechita y luego en la parte final, aparece el color de subrayado. Entonces, desde esta opción, nosotros podemos cambiar el color del subrayado. Y miren también que de acuerdo a lo que vamos pasando el cursor del mouse por encima de los colores, podemos observar que los colores del subrayado van cambiando de forma gradual. Ahí está. En este caso, de repente, yo quiero definir un subrayado de color púrpura. Entonces, le voy a hacer el clic respectivo en ese color. Y entonces, ahí ustedes pueden visualizar que el subrayado ahora se asignó de color púrpura, ¿correcto? Entonces, nosotros también tenemos todos esos beneficios para poder interactuar con lo que son los subrayados. Tenemos opciones para poder aplicar nuestro subrayado. Muy bien, seguidamente, hagamos de cuenta que ahora nosotros queremos definir el título de nuestro trabajo y por alguna X razón no estamos conformes, ¿no? De repente yo voy a querer cambiar el texto profesional, no me convence, entonces yo puedo tachar ese texto. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una atención debida de que ese texto estoy por considerar o no. Y entonces de esta manera yo podré guiarme de forma más precisa. Entonces, miren por acá. Yo, si quiero tachar, puedo seleccionar o solamente situarme dentro del texto y luego aplicar el tachado. Entonces, el tachado sirve para eso. Seguidamente, nosotros en este bloque de herramientas tenemos dos botones de comando que hacen referencia a subíndice y también al superíndice. Pero cuando hablamos de estos dos botones de comando, a veces la pregunta viene, ¿no? ¿Para qué nos sirve esos dos botones de comando?
Hagamos de cuenta que yo voy a insertar un determinado texto. Entonces, a este texto yo tal vez quiero agregarlo algún dato informativo debajo. Entonces, yo activo el subíndice y le digo X de repente mínimo. Miren, el texto se escribe en la parte inferior. Ahora de repente inserto la letra X y ahora quiero escribir en la parte superior. Entonces puedo escribir X máximo. Y miren, ustedes pueden visualizar que el texto mínimo está en la parte inferior. Por eso se dice subíndice. Mientras la palabra máximo está en la parte superior de la letra X. Entonces, por eso se conoce como superíndice. Entonces, si ustedes tuvieran de repente la necesidad de digitar una ecuación de segundo grado, como por ejemplo x al cuadrado, no se hagan problema. Activen el superíndice y pongan el 2. Para seguir digitando, desactivan y insertan el signo más. De repente por acá quiero ponerle x al cubo. Activo el superíndice y le pongo el 3. Desactivo y nuevamente le pongo el signo más. Ahora de repente quiero poner x al cuadrado. Entonces, miren que yo puedo digitar o editar mis documentos o mis ecuaciones utilizando estos dos botones de comando. Y de repente por ahí asignarle todo el formato correspondiente. Seguidamente, de repente yo quiero poner x sub 1. Entonces pongo x y luego el 1. Desactivo, de repente es igual a 13. Luego, de repente quiero poner x sub 2. Activo, desactivo, luego inserto el número. Miren cómo es que nosotros podemos interactuar con estos dos botones de comando para generar representaciones de ecuaciones de este tipo. Muy bien, ustedes tienen que practicar e interactuar con estas herramientas. Miren, solo recién estamos iniciando con la herramienta del bloque fuente y miren que tantas cosas podemos hacer con estos botones de comando o herramientas. Seguidamente voy a poner el siguiente texto. Hola. Al agregar este texto, hola, yo voy a utilizar el siguiente botón de comando. Y este botón de comando está enfocado a los efectos de texto y tipografía. Pero, profesor, ¿qué son esos efectos de texto y tipografía? A nosotros, esta herramienta de efectos de texto y tipografía nos permite dar un toque especial al texto aplicándole un efecto de texto como sombra o iluminado. Muy bien, pero profesor, ¿cómo es eso? Muy bien. Si ustedes quieren interactuar con esto, nosotros solamente hacemos clic en la flechita y miren que de forma automática nos despliega un conjunto de recursos, en la cual nosotros, al pasar el cursor por encima de estos, podemos visualizar los diferentes efectos que nosotros podemos agregar a nuestro texto. En este caso,
yo voy a elegir este efecto, el cual indica que el relleno será blanco, el contorno será naranja, el color de énfasis será 2, la sombra intensa naranja y el color de énfasis 2. Entonces, al hacer clic, aplico ese formato, ese efecto de estilo y tipografía. Entonces, la apariencia de mi texto es mucho más decorado con respecto a los otros. Y muy aparte a eso, regresando a esta misma ubicación, yo puedo cambiar el color de su contorno. O de repente por ahí le puedo agregar sombra. O si yo quiero un reflejo de espejo, también le puedo aplicar. Miren, si yo acerco un poquito más, ustedes pueden visualizar que el texto tiene un reflejo como si estuviera encima del agua o de un espejo. Y entonces, nosotros podemos interactuar con todos estos recursos para lograr una mejor apariencia o presentación de los contenidos que desarrollamos dentro de nuestro documento. Muy bien, ahora voy a volver a este bloque y en esta línea ahora voy a hacer uso de lo que es el resaltador. Nosotros, por costumbre de uso, sabemos para qué sirve un resaltador. Un resaltador sirve para resaltar partes importantes o puntuales dentro de nuestro documento. Entonces, el resaltador dentro de Microsoft Word también cumple esa misma función. Y nosotros podemos resaltar la cantidad de texto que nosotros deseamos. Pero con las siguientes opciones. Nosotros podemos cambiar el color de nuestro resaltador cuando a nosotros mejor se nos parezca. Miren, ahí está. De repente quiero ese color, lo puedo resaltar de esos colores. Y puedo resaltar también solamente las secciones de una palabra también que yo desee. Ahí está. Entonces, ese es el recurso, en este caso, el botón de comando que hace referencia a lo que es el resaltar. Muy bien. El siguiente procedimiento o el botón de comando que vamos a utilizar es el botón de comando que nos permite cambiar el color de nuestro texto. Para ello, tenemos que seleccionar el texto, luego aplicar. Pero si yo deseo, puedo ir cambiando también letra por letra. En ese caso, yo tengo que seleccionar la letra o el carácter específico para cambiar o asignar el color respectivo. Ahí está, miren, yo a una sola palabra puedo colorear o puedo asignarle colores diferentes. Ahí está. Si ustedes desean, pueden interactuar asignando estos colores de forma bastante dinámica según la necesidad que ustedes puedan tener. ¿Correcto? De repente hasta ahí. Y el resto, de repente, para este caso, le quiero agregar o asignar un solo color. Miren, nosotros todo esto podemos realizar dentro de nuestro programa Microsoft Word con el bloque de herramienta fuente. A ver, vamos a ver. De repente en el chat hay alguna pregunta. A ver, voy a ver.
desde acá. Hugo dice, la letra roja, ¿cuál es la herramienta? A ver, Hugo pregunta sobre la letra roja que está aquí. Letra roja, nosotros, a ver, hemos marcado para definir lo siguiente. Nosotros vamos a convertir cada uno de estos caracteres en mayúscula. O sea, cada inicial de cada palabra se va a tener que asignar en mayúscula. Y entonces para eso hemos pintado de color rojo, para que ustedes visualicen que en este momento los primeros caracteres de cada letra están en minúscula. Y si yo voy a esta opción de poner en mayúscula cada palabra, esos textos que están de color rojo se van a convertir a mayúscula. Miren, nosotros para ello hemos coloreado o hemos asignado ese color. ¿Correcto, Hugo? A ver, Silvia Nava dice, profesor, yo coloco el superíndice y no me sale arriba de la X, sino al costado. Muy bien. Lo que tú tienes que hacer es, miren, voy a pasar un salto de línea, ingreso el X, a ver, vamos a quitarle todos los formatos. Miren, yo agrego el X y activo el superíndice y pongo el número 12. Luego tengo que desactivar una vez terminado para que baje. Miren, de esa manera. Claro que va a salir al costado, pero en la parte superior. Si a ustedes no les sale, primero tienen que hacer es agregar la X. Luego de agregar, recién van a activar. Luego de poner el número, no vayan a proseguir porque está activo. Hay que desactivar otra vez. Y entonces, al desactivar, solamente se desactiva la siguiente acción, no la siguiente, la acción anterior. Entonces, de esa manera, nosotros podemos interactuar con esta herramienta. ¿Correcto? A ver, Begonia dice, una consulta. En la fuente de efecto de texto hay 3 opciones más: estilo de número, ligaduras y conjunto de estilos que se utilizan. Muy bien. Si ustedes desean, pueden interactuar, pero estas herramientas no son de uso frecuente. Son para usos exclusivos para algunas funciones. Entonces, por ello, yo no lo estoy explicando, porque estas herramientas ya requieren de conocimiento previo para su aplicación. Seguramente cuando nosotros o ustedes estén interactuando en el nivel o en el módulo intermedio, van a hacer uso o vamos a hacer uso de estos recursos o herramientas. ¿Correcto, Begonia? ¿Begonia? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, duda o inquietud sobre lo que estamos desarrollando o sobre lo que hemos desarrollado hasta este momento? Si tuvieran dudas, consultas o de repente por ahí alguna curiosidad, pueden escribirlo en el chat o si no, pueden activar su micrófono para realizar la consulta respectiva. Y si todo ha quedado claro, pueden dar las reacciones utilizando los emojis, ¿no? Que está en la parte inferior o en la parte central de nuestra ventana. Muy bien, entonces ahí están las reacciones
que todo ha quedado claro. Muy bien. Entonces, ahora continuamos con las demás herramientas. Pero yo preguntarles algo o poner la siguiente situación. Profesor, mire que yo he estado atendiendo toda la clase, pero hay algo que yo quiero hacer. Como por ejemplo, aquí he cambiado colores, he aplicado formatos de todo tipo. Y si quiero borrarlos, solamente los formatos, ¿cómo lo hago, profesor? Como por ejemplo, en esta línea de texto o en esta fila, tengo colores, o sea, textos de color rojo, de azul, verde, eh, naranja. Profesor, yo quiero ponerlo en un solo color o en el formato con la cual hemos iniciado a trabajar. Muy bien, tú no necesitas estar cambiando uno por uno. Si tú quieres eliminar todo ese formato, aquí tenemos un botoncito de comando. Y este botoncito de comando, al pasar por encima el cursor del mouse, que nos indica que este botón de comando borra todos los formatos que hemos aplicado. O sea, es decir, quita todo el formato de la selección y deja únicamente el texto normal sin formato. Entonces, hagámosle clic y miren que toda la configuración o asignación de formatos que yo he realizado ha borrado. Y puedo ver que ahora mi texto está con los valores por defecto. La tipografía de letra ahora es Calibri cuerpo y también el tamaño de letra es 11. Entonces, de esta manera nosotros podemos eliminar. A ver, profesor, a la siguiente, a la línea anterior, también elimínale los formatos. Muy bien. Hacemos un clic. Pero, profesor, ahí lo que yo estoy notando es algo que no está cuadrando a lo que usted ha dicho. No se ha eliminado los colores de resaltado, obviamente. Los colores o los textos que estaban resaltados no se han eliminado porque no es un formato. Si nosotros quisiéramos eliminar esa asignación de colores, nosotros tenemos que ir al mismo resaltador. Y en este resaltador hacemos clic en la flechita del costado y en esta oportunidad vamos a seleccionar la opción de sin color. Y si le hago clic, miren que todo el formato, o mejor dicho, todo el resaltado se ha eliminado. Entonces ya sabemos. Formatos podemos eliminar con este botón de comando, pero no los resaltados. Los resaltados tenemos que eliminarlo de forma manual desde el botón de comando de donde nosotros hemos aplicado ese resaltado correspondiente. Entonces ya sabemos, en muchos casos o en muchas situaciones, la mayoría podemos aplicar los formatos, pero no podemos volver a la situación inicial con la cual hemos partido. Y entonces a veces se nos hace un poquito complicado la situación de aplicar estos formatos. Muy bien. Si ustedes han visualizado, hemos borrado los formatos que estaban aquí. Y ahora la pregunta es, ¿cómo lo recupero esos formatos anteriores? Para que ustedes recuperen esos formatos anteriores,
pueden presionar la siguiente combinación de tecla. Presionan control y luego presionan Z. Presionan control, presionan Z. Presionan control, presionan Z. Dependiendo cuántas veces quieres retroceder. No, profesor, ya no quería recuperar esta última. Muy bien, tú vas y presionas la tecla control más y repone el evento que ha sucedido. O si no, control más Z y vuelven a la situación final original. ¿Correcto? A ver, ahora sí, ¿alguna pregunta hasta este punto para que podamos pasar al siguiente bloque de herramientas? ¿No hay preguntas, dudas, inquietudes, malestares tal vez por ahí? Nada. Muy bien, Rolly, ahí dando la conformidad a lo que se ha explicado también Jenny, Silvia, Begonia, y empezamos con las reacciones. Correcto. Entonces, ahí está, muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque de herramientas, ya que todo ha quedado claro con respecto a la herramienta o bloque de herramientas fuente. Pero si ustedes quisieran descubrir más, ustedes pueden hacer clic en la opción de esta flechita. En esta flechita, al hacer clic, les va a aparecer a cada uno de ustedes el formato completo. El formato con la cual nosotros podemos aplicar todas estas herramientas, ya sea en fuente o de forma avanzada. Entonces, esta parte les voy a dejar como criterio para cada uno de ustedes que vayan también interactuando con estos recursos, ¿correcto? Ahí les dejo para que ustedes vayan familiarizándose o investigando un poquito más sobre lo que nosotros estamos desarrollando. Muy bien. Ahora sí viene el siguiente bloque de herramientas. El siguiente bloque de herramientas hace referencia a los párrafos. Muy bien. Entonces, con esta herramienta de párrafos o con este bloque de herramienta párrafo, nosotros en primera instancia interactuaremos con este bloque o con esta línea de herramientas o botones de comando, en la cual ustedes pueden visualizar que cuando iniciamos cualquier texto o empezamos a digitar, nuestros textos siempre van a iniciar con la alineación del texto hacia el lado izquierdo. También tenemos otra alineación que alinea el texto en la parte central. Tenemos otro botón de comando que alinea el texto hacia el lado derecho y otro botón de comando que justifica. A veces cuando nos hablan con términos técnicos, se nos hace un poquito difícil de entender. Entonces, ahora vamos a interactuar. La primera línea de texto lo vamos a alinear al lado derecho. Para ello, nosotros nos situamos en este botón de comando y le presionamos un clic, o si no queremos presionar, podemos realizar la combinación de teclas para ejecutar el atajo control más D. Y entonces el texto se alineará al lado derecho. Luego también tenemos la alineación al centro. Alinea el texto al centro.
Y el otro tenemos la alineación del texto al lado izquierdo. Entonces, ahí está. Estas 3 o estos 3 botones de comando a nosotros nos permite posicionar estos textos en diferentes ubicaciones, ya sea al lado derecho, al centro o al lado izquierdo. Y para cada una de estas acciones, nosotros tenemos los atajos mediante la combinación de teclas. Si nosotros queremos alinear el texto al lado izquierdo, podemos presionar la tecla o la combinación de tecla control más Q. O si nosotros queremos centrar nuestro texto, tenemos el atajo mediante la combinación de tecla control más T. Seguidamente, nosotros podemos visualizar si queremos alinear al lado derecho, es el atajo mediante la tecla control más D. Y al lado derecho, tenemos la opción de justificar. Vamos a explicar de forma detallada o pasito a paso para qué significa o para qué sirve justificar. Para ello, voy a tratar de unir 2 líneas de texto, 2 líneas. Entonces, miren por acá. Nosotros tenemos esta línea o estos textos dentro de nuestro documento. ¿Y cómo sabemos si esta línea está justificado o no está justificado? Para ello, para que ustedes puedan visualizar, voy a habilitar la cuadrícula, las líneas de cuadrícula. Y en estas líneas de cuadrícula, nosotros vamos a observar la siguiente situación. Si ustedes visualizan, el texto dentro de nuestro documento se escribe desde esta sección hasta esta de aquí. ¿Correcto? Hasta esta parte. Esto es la parte de nuestro documento donde insertamos texto. Cuando un texto no está justificado, miren que de la última palabra al final hay un espacio sobrante. Y entonces, cuando nosotros justificamos un párrafo de texto, lo que pasa es el siguiente suceso. Miren, voy a seleccionar este párrafo y le voy a hacer clic en justificar. Y miren qué ha pasado. Ahora el texto o la línea de texto se ha extendido desde el inicio hasta el final. Pero, profesor, ¿para qué se justifica un texto o un párrafo? ¿O para qué se justifica un documento? Ustedes tienen que justificar su documento, ya que cuando nosotros elaboramos un documento formal, siempre tiene que estar justificado. ¿Por qué? Por la seguridad y la integridad de nuestra información. Profesor, no entiendo esa parte. A veces no lo entendemos, es lógico. Hagamos de cuenta que nuestro documento formal no ha sido justificado. Y entonces, este documento puede o va a pasar por diferentes oficinas para lograr su trámite. Y hagamos de cuenta que en alguna oficina haya gente malintencionada. Y entonces, en vez de que este espacio quede vacío, de repente aquí agregue un texto que altere
el sentido de nuestra información. Entonces, de repente, si hay algo, hagamos de cuenta que aquí yo haya ingresado el número 20. Y como va a haber espacio, ¿qué tal la persona le agrega un cero más? El 20 ahora se convierte en 200. O nosotros hayamos escrito el número 200 y le agregan un cero más. Entonces ya serían 2000. Es por eso, para que la integridad de nuestro documento sea confiable, nosotros siempre tenemos que justificar. Porque si yo justifico mi texto, por más que haya puesto un número aquí en la parte final, si lo agrega, será muy notorio. ¿Por qué? Porque todos los textos estarán alineados como tope hasta este lugar. Y si veo un carácter saliente a este otro lado, yo puedo insinuar o decir de que ese documento o texto ha sido alterado. Entonces, ya saben ahora para qué siempre se debe justificar nuestro texto. Y esta recomendación es cuando ustedes elaboren documentos formales, ya sean informes en sus trabajos o cualquier lugar, ustedes tomen esta recomendación como criterio de la buena redacción para sus documentos. Entonces, ya sabemos ahora para qué sirven cada uno de estos botones de comando dentro de nuestro programa en la elaboración de nuestros documentos. ¿Correcto? A ver, de repente por ahí hay alguna pregunta. A ver, acá dice, Ladi dice, profesor, disculpe, no puedo visualizar la clase, solo veo su foto. Muy bien. En ese caso, lo que está pasando es que de repente tu señal o tu internet está muy lento, hay que salir y volverse a conectar, ¿correcto? Muy bien. Ahora, seguidamente, vamos a interactuar con otras herramientas o botones de comando y los voy a remarcar de color rojo. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar tres tipos de herramientas o tres tipos de botones de comando que hacen referencia a una acción. Entonces, aquí nosotros en primera ubicación vamos a ver las famosas viñetas a nivel de lista o representadas mediante símbolos. ¿Esto para qué sirve o para qué se utiliza? Hagamos de cuenta que nosotros queremos listar un conjunto de recursos, como por ejemplo los útiles escolares. Entonces, de repente quiero listar mi lapicero, luego quiero listar mi cuaderno, luego, a ver, cuaderno, luego un folder, luego un lápiz, un tajador, un archivador. Si nosotros visualizamos este listado, podemos observar que no tiene estilo. Y si nosotros queremos agregarle un estilo y que esté bien ordenado y definido, nosotros podemos seleccionar esta lista y luego aplicarle una viñeta. Entonces, para aplicarle una viñeta, nosotros solo necesitamos hacerle clic en este botón. Y entonces, miren, ahora mi lista ya está con viñeta y ustedes pueden visualizar que tiene una mejor presentación.
Pero no es el único tipo de viñeta que nosotros podemos aplicar a un conjunto de lista. Nosotros podemos ir al costado o al lado derecho donde aparece la flechita y hacemos un clic. Y automáticamente nos muestra diferentes tipos de viñeta. Y entonces nosotros pasamos el cursor del mouse y lograremos visualizar si aplicamos cómo quedaría. Y entonces ahí está, ¿no? De repente a mí me impactó más esta viñeta. Y entonces si me gusta esta viñeta, yo solamente necesito hacerle un clic. Y miren que la viñeta con ese símbolo se ha agregado. Entonces, este botón de comando a nosotros nos permite agregar estos recursos o estas características a una lista de datos. Muy bien, voy a copiar el mismo y me voy a ir un poquito abajo y voy a ponerlo en este mismo formato. Ahora, profesor, yo no quiero tal vez utilizar una viñeta de ese tipo. Es más, yo quiero saber cuántos integran o cuántos componentes integran mi lista. Si usted quiere enumerar, puede utilizar el siguiente botón de comando que te permite realizar la enumeración de forma correlativa. Pero si tú quieres descubrir también de esta herramienta otros componentes adicionales, tú puedes hacer clic en la flechita de numeración. Y si hacemos el clic en la flechita de numeración, nosotros lograremos visualizar que tenemos diferentes formatos de numeración, como por ejemplo el número arábigo alineado al lado izquierdo. Tenemos la numeración, incluido el paréntesis. Tenemos también la numeración mediante números romanos. También podemos enumerar utilizando el abecedario o el alfabeto, ya que esto tiene un orden. Luego también el mismo podemos utilizar representado de forma que esté en minúscula y con su paréntesis, o si deseamos solo. También podemos enumerar con números romanos, pero representados de forma que esté en minúscula. Y si bajamos un poquito más, ahí está. Entonces, miren, nosotros podemos también interactuar con lo que son las viñetas, la numeración, según la necesidad que nosotros podamos tener. Ahora voy a hacer otro ejemplo. En este caso, yo de repente quiero crear mis títulos. De repente por acá quiero hacer el título 1, luego quiero hacer el título 2, luego el título 3, y así voy agregando título 4 hasta el 5. Título 5. Muy bien, para que ustedes puedan visualizar, lo voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, si nosotros queremos trabajar con títulos de repente, seleccionamos todos los títulos y luego vamos a la siguiente opción de lista multinivel. En esta lista multinivel hacemos clic y también tenemos un conjunto de recursos o tipos de lista multinivel. Para este ejemplo, voy a seleccionar esta lista multinivel. Lo selecciono o para seleccionar solamente necesito hacerle un clic. Y miren qué ha hecho, me ha enumerado título 1, título 2, título 3, 4, 5.
Hasta ahí no encontré ninguna diferencia. Seguramente me van a decir, profesor, usted está utilizando la numeración o la lista de tipo numeración. No, miren, ahora vamos a interactuar para demostrar con estos dos botoncitos de comando. El botón de comando que hace disminuir sangría y de aumentar sangría. Estos aumentan o disminuyen solamente los niveles. Miren, a este título 2, de repente yo quiero convertirlo en 1.1. Entonces me sitúo ahí y le voy a agregar una sangría. Ahora es título 1.1. A ver, profesor, ahora de repente al título 4 en la posición 3 le quiero convertir en 2.1. ¿Cómo lo hago? Voy a este título y también le agrego una sangría. Y miren qué ha pasado. Ahora es título 1, 1.1. Título 2, 2.1. Y si quiero poner este dentro, también hago clic aquí y le aumento la sangría. Es 2.1. No, yo quiero más adentro, que sea 2.1.1. Y entonces a esto se le llama las listas multinivel, que nos permiten determinar o definir los niveles. Miren por acá. Nivel 1 está a esta altura. Nivel 1. El nivel 2 ya se encuentra a esta altura. Y el nivel 3 se encuentra a esta altura. Entonces, por eso se dice que estos son listas multinivel y son bastante útiles para que nosotros creamos nuestros títulos, subtítulos y así todos los componentes que queramos agregar. Muy bien. Luego voy a regresar por aquí y en este bloque de párrafo, en estos 5 líneas de texto, vamos a interactuar con la siguiente herramienta. A nosotros, cuando nos elaboramos un documento o cuando realizamos un informe, a veces vemos nuestros textos que están muy pegados. Así, están muy pegados. ¿Y eso por qué se da? Porque nosotros hemos definido o por defecto se ha definido el interlineado en 1.0. Normalmente los documentos formales se elaboran en un espaciado de 1.5. Entonces, si ustedes quieren separar ese texto que está muy pegado, ustedes pueden interactuar con esta herramienta para darle la separación correspondiente. A esto se le conoce como el interlineado. Ahí está, miren. El texto en un inicio de repente puede estar en un interlineado 1.0. Y entonces ustedes visualizan que los textos están muy pegados. Y si ustedes quieren separarlo, van a este botón y le cambian el interlineado a 1.5, si desean a 2, 2.5 o 3. Pero los documentos formales se redactan en 1.5 de espaciado. Muy bien. De repente por ahí también se les ocurre, digamos, a una línea de texto, hagamos de cuenta a esta línea, agregarle un fondo solo a esa línea. Y entonces pueden interactuar con este botón de comando que hace referencia a sombreado. Entro y le defino, miren, el color de fondo a toda esa línea.
Y ustedes pueden interactuar con cualquier color que ustedes vean por conveniente o desean agregar. Se sitúan en uno y agregan. Miren, agrega a todo el texto o a todo un párrafo. Si ustedes quieren a un solo texto, si aplican, también lo pueden hacer. Pero para ello tienen que seleccionar. Miren, se puede aplicar también. O de repente por ahí a alguien se le ocurre, profesor, yo quiero ponerle un borde como cuadrado. Muy bien, voy por aquí y le aplico de repente borde superior, borde inferior, borde izquierdo y borde derecho. Y miren qué es lo que he logrado. He encerrado en un cuadrado todo ese texto. O si no quieren hacer de forma individual, van por aquí y le agregan bordes externos. Y también se logrará aplicar. Y por último tenemos el otro botón de comando. Miren, hagamos de cuenta que aquí tenemos nuestra lista, pero esta lista no está ordenado de A a la Z. El texto está desordenado. Y si nosotros queremos ordenar a esta lista, podemos interactuar con este botón. Pero para ello seleccionamos la lista, hacemos clic, no modificamos nada y le ponemos en aceptar. Y miren que el texto que estaba escrito o la lista que estaba escrito en desorden lo ha ordenado de forma alfabética, de A hacia la Z. Muy bien, queridos amigos, voy a ver, de repente hay preguntas, dudas para la explicación de esta última fracción o este último bloque de herramientas. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos, o todo ha quedado claro? Muy bien, Jared, Jenny, todo quedó claro. Entonces, mis queridos amigos, la clase del día de hoy sería hasta este punto. Muy bien, que cada uno de ustedes, espero que lo hayan entendido de forma clara y ahora voy a dar pase a nuestra coordinadora. Que cada uno de ustedes tenga una bonita noche. Nos encontramos la próxima.